¿Qué tal jóvenes y señoritas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema número 4 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. ¿Cuál es el tema número 4? Es la diversidad y pertenencia. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Es reconocer y valorar la diversidad étnica peruana. Como primer punto para poder desarrollar este tema vamos a trabajar lo que es la diversidad étnica. ¿Y qué vamos a decir de la diversidad étnica? En el Perú, como muchos otros países de América Latina, es étnicamente diverso. Al hablar de diversidad, nos referimos a los elementos característicos desarrollados en cada una de las regiones. Se considera un grupo étnico al conjunto de personas que comparten similares costumbres, tradiciones, lenguas, religiones y creencias que los distinguen de otro grupo humano. Consiguientemente, podemos hablar de interculturalidad, que viene a ser la interacción entre culturas que reconocen la diversidad en condiciones horizontales de equidad, tolerancia y respeto a las diferencias. La lógica de la interculturalidad plantea no terminar con diferencias, sino hacer una convivencia armoniosa, es decir, no hacer prevalecer particularidades porque terminaríamos eliminando la identidad de otros grupos humanos. Posterior a este punto tenemos lo que es la diversidad peruana. La población peruana es considerada como mestiza. Esto es posible gracias a múltiples factores, entre los que destacan las migraciones por diferentes motivos, sobre todo por la geografía de nuestro territorio. En cuanto se refiere a la diversidad étnica en el Perú, podemos recordar que en la Amazonía peruana encontramos varios grupos étnicos, pero como distribuidas en diferentes familias lingüísticas. A ellos se suman grupos de colonos provenientes de la zona andina y poblaciones mestizas que habitan en las ciudades. Además, tenemos los descendientes de extranjeros y nativos que viven en la localidad. En la zona andina se hallan dos grupos étnicos, los quechuas, que reúnen una diversidad de poblaciones, además comparten ciertas costumbres y similitudes de lenguas. Ellos se encuentran en los departamentos del sur y centro del país. Por causas de las migraciones se encuentran en la ciudad de Lima, con mayor población migrante. Sin embargo, los aymaras están distribuidos en los departamentos de Tacna, parte de Moquegua y especialmente en las provincias de Chucuito, Huancané en el departamento de Puno. Las ciudades de la zona andina se encuentran pobladas por mestizos y campesinos que comparten una fuerte identidad nacional. Para esto nosotros también vamos a trabajar un punto muy importante, que viene a ser la diversidad lingüística. En el suelo peruano coexisten alrededor de 44 grupos humanos, autóctonos, cultural y lingüísticamente diferentes. Dicha realidad multilingüe y pluricultural del Perú es el resultado de un largo proceso histórico. En el Perú se hablaba diferentes idiomas, siendo el que predominaba el castellano español y otras lenguas indígenas y autóctonas como el quechua o queshuasimi y el aymara. En términos cualitativos, los diferentes idiomas, siendo el que predomina el castellano español y otras lenguas indígenas y autóctonas como el quechua o el queshuasimi, ¿no? Vamos a decir que los hablantes del español o castellano son más numerosos que los de otras lenguas. De los aproximadamente 28 millones de peruanos, que pues alrededor de estos hablantes hay también 5 a 6 millones que hablan quechua, ¿no? Y aquí unos 500.000 personas hablan aymara y más o menos 400.000 hablan pues lenguas amazónicas, ¿no? Cabe señalar que en una lengua no desaparece o muere esto biológica, ya que no es una entidad de este tipo, sino es de una entidad cultural, ¿no? En consecuencia, la desaparición de las lenguas se debe a qué? Fundamentalmente cuando se deja de hablar. Esa lengua se extingue, el silencio de una lengua ocurre cuando se reemplaza una lengua por otra, lo que actualmente sucede en el Perú, al reemplazar la lengua aborigen por el castellano. Posterior a esto tenemos lo que son las lenguas maternas. La identidad es considerada como un proceso a partir del cual el individuo se autodefina y autovalora, considerando su pasado, su presente y su futuro. Autovalora por su parte de la declaración de la UNESCO, dice que toda diversidad cultural plantea que la cultura debe ser considerada como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, ¿no?
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además de las artes y las letras, de modos de vida, de las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En ese entender, vamos a decir que nuestro país tiene gran diversidad cultural, lingüística y étnica, ¿no? Y sobre todo que contamos con idiomas que solamente tenemos en nuestro país, y así nosotros tenemos que revalorar nuestras lenguas maternas. En el Cusco, por ejemplo, hablamos el quechua y es una lengua que nosotros tenemos que darle mucha importancia para que esta no pueda morir, ¿no? Y como dice nuestro texto, el idioma va a morir cuando se deje de hablar. Entonces, con este tema, hijos, nos estamos despidiendo hasta una nueva siguiente sesión de clase.